¿En qué momento entonces empezaste a acercarte más a Cristo? Ujú, para que nos comentes, para Ya, que escuchen tu testimonio. encuentro cartas donde estaban los nombres de los jóvenes con los que compartí un tiempo en la iglesia de Cerro Centro. En ese tiempo éramos 6 adolescentes, 6 jóvenes que íbamos y que eran muy amigos míos, ¿no? ¿Cómo fue? Por ejemplo, el de Pablo fue como un rayo. Claro, total. El mío fue una prédica allí donde me tocó el alma. Y Y el dice, mío fue en la pandemia que como decía yo, aquí se acaba todo, yo tengo que entregar mi vida a Cristo y ya está. Ese fue mi tu extremo. momento, y de ti, tu momento. ¿Cómo fue? ¿Cuándo cayeron tus escamas? De los ojos. De los ojos. Se hizo una pelea total. Pero entonces fue que fui a la iglesia. Bueno, en ese momento la tensión fue tanta que mis papás soltaron palabras, decían, ándate de mi casa y todo eso. Y yo me salí, fui a la iglesia, fui donde el pastor. Y creo que ahí fue donde entendí el momento en el que Cristo me estaba llamando a obedecer. Porque el pastor me dijo, no tienes la razón. El pastor Máximo, que lo recuerdo bastante, me dijo, tú no tienes la razón, tienes que obedecer a tus papás. Y no me enojé por ello, sino sentí paz dentro de mi corazón. Sentí que por más que dentro de mí decía, ¿pero por qué? Si ellos me dicen esto, si ellos me dicen esto, y ahora el pastor me recomienda que los obedezca. ¿Por qué? ¿Alguna vez has sentido que necesitas una señal? ¿Una razón para no rendirte? En medio de todo, hay algo que nunca falla: la fidelidad de Dios. Esto es La Fe que Suma. Historias reales, testimonios que inspiran y conversaciones que fortalecen tu fe. Porque la fe no solo se cree, se vive y se comparte. Bienvenido a La Fe que Suma. Fe que transforma. Hermanos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal que es Cristianos sin Filtro y a este podcast que es La Fe que Suma. Y hoy tenemos una entrevista muy especial también con un hermano que es de Cerro de Pasco, pero antes le voy a pasar a Lindsay para que los pueda saludar. Buen día, hermanos. ¿Qué tal? Mucho gusto también al invitado y espero que esta entrevista les llame mucho la atención y puedan sacar provecho de todo esto. Amén. Y para los que no lo conocen y para los que lo van a conocer recién, le damos pase a Jesús. Jesús, ¿cómo quieres que te conozcan? ¿Cómo te conocen algunos? ¿Cómo te llaman? Preséntate. ¿Tu apodo? Bien, hermanos, saludarles en el amor del Señor en esta oportunidad. Agradecido con la invitación que hizo Kennedy para poder formar parte de esta entrevista, de este podcast. Eh, Como ya dijeron, me llamo Jesús y pues naturalmente me conocen como Chus. Fue como se podría decir, un derivativo de mi nombre. Nada más, me conocen como Chus todo el mundo en la iglesia. Vamos a iniciar este podcast con nuestra primera interrogante, ¿no? Que es Aún. cuando tú no conocías a Cristo, ¿no? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo te describirías? ¿Quién eras antes de conocer a Cristo? A ver, hermanos, principalmente conocí a Cristo desde muy pequeño y nuestro hermano Kennedy podrá dar fe de ello. Siempre he tenido contacto con lo que es la iglesia, la vida cristiana, pero no podría decir que mi conversión fue desde pequeño. Entonces, ¿cómo podría describirme yo antes de conocer a Cristo o antes de conocer el Evangelio? Pues simplemente desde un punto de vista actual, diría yo que tenía una vida sin sentido. No entendía el por qué vivir o para qué vivía o por qué estaba aquí. Simplemente era como decir, esperaba el transcurrir de los días. Iba creciendo, iba aprendiendo un poco más de la palabra quizás, pero seguía en ¿cómo se diría? En ese afán de continuar y esperar que pasen los días, esperar a ver qué sucede, sin un rumbo, sin una dirección. Fue hasta años atrás, exactamente, ya terminando casi recién la secundaria, que entiendo el motivo de por qué el Señor entró a mi vida desde tan temprana edad y pues entendí que era llamado. No sabía qué, pero era llamado. Porque dentro de lo que a mí me constaba era que, pues, yo estaba estudiando aquí en Huancayo y no tenía acceso ya a ninguna iglesia durante un año y después ya vino la pandemia y peor aún, no tenía esa motivación de ir a la iglesia. Bueno, prácticamente me había olvidado de lo que era iglesia. Pero fue después de eso que, mediante personas muy importantes para mí, que vuelvo a la iglesia donde siempre he asistido, que es la iglesia de Cerro Centro, de donde también perteneció Kennedy, y pues vuelvo y veo que el Señor me estaba llamando a algo más grande, algo más que yo no podía comprender en ese momento, pero
tenía la necesidad de continuar en la iglesia. Creo que enfocándome a la pregunta, pues diría que hallé un rumbo al conocer al Señor, pero antes de ello no tenía un rumbo ni una dirección en mi vida. Amén, Jesús. Y es cierto, ¿no? Yo, bueno, yo cuando inicié a ir a la iglesia, ahí es donde te conocí, ¿no? Ahí yo conocí a Jesús, que era muy pequeño esas veces, todavía no era tan alto como lo es ahora. Era uno de los más pequeños y estaba sentado ahí escuchando, ¿no? Y desde esas épocas lo conozco. Lindsay, ¿qué pregunta le harías al hermano? Hermano, yo le diría, ¿qué cosas definían antes tu identidad, antes de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que te definía, no? ¿Me entiendes? No sé si. ¿Qué cosas te Más o menos, definían? hermana, lo podría tomar como poder saber. Intentaba buscar algo en lo que dedicarme, ¿no? Me gustaba hacer mucho deporte, era muy bueno en los estudios, pero no sentía una dirección exacta. Era como que me inclinaba al deporte, pero no quería dar todo de mí en el deporte. Y me inclinaba a los estudios, pero tampoco me nacía poder entrar más en ese mundo. Como le decía, hermana, desde ahora viéndolo así a ciencia cierta, vivía una vida sin dirección, sin rumbo. No sabía dónde ir, no sabía a qué dedicarme, no sabía lo que me definía. Tina, No tenía nada definido, mejor dicho, hermana. Mm, y Jesús, y en ese tiempo, ¿qué buscabas o qué pensabas de la felicidad o qué propósito tenías en esos tiempos? Pensaba que la felicidad muchas veces se conseguía someramente, ¿no? Ha sido una vivencia de pequeño que quizás ha sido algo caótica, algo con momentos buenos, con momentos malos. Creo que como todo joven puede vivir. Y pensaba que la felicidad era momentánea, que se podía conseguir a través de esfuerzos humanos, que, que era eso, ¿no? Que era un momento que llegaba y que en algún momento también se tenía que terminar esa felicidad. Y entonces decía, no encuentro una señal o algo que me diga, aquí está la felicidad que tú estás buscando, o quizás la alegría que tú necesitas, o la dirección que necesitas no está aquí. No sé si me entienden, hermanos. Es como que decía, la felicidad viene y pues también, como así como viene, también se puede ir. ¿había algo dentro de ti, Jesús, que parecía no estar en paz? Mm, Dentro de lo que cabe, hermana, se podría decir que Mal, pero había algo que dentro de ti que estaba mal, que tú sabías. eh, que no estaba en paz, sí, hermana, buscaba algo que, pues a mi corta edad pudiera resolver y explicar todas las cosas que pasaban dentro de mi hogar, quizás también en mi vida escolar y todo ello. Y en la secundaria igual, ¿no? Buscaba algo que llenara mi corazón, buscara algo que pues cubra todas esas necesidades que quizás uno puede pensar de pequeño, ¿no? Buscar estar feliz, buscar estar alegre, buscar momentos donde nada pueda alterar tu felicidad, entre otros, ¿no? Y siempre he sentido esa necesidad hasta antes de poder conocer a Cristo, esa necesidad de hallar paz, esa necesidad de hallar felicidad, esa necesidad de hallar gozo y pues eso principalmente, siempre hubo esa necesidad. Ujú. Y en esa etapa, ¿qué pensabas de Dios, Jesús? O sea, ¿qué era Dios para ti o sea, en los inicios, ¿no? Cuando te hablaban, ¿qué creías que era Dios? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando me hablaban de Dios, yo creía que era una deidad, ¿no? Al que se le debía respeto, pero no lo conocía en realidad. En tu caso, qué pensabas que era Dios en esos tiempos? Ahí está el punto donde yo no entendía, porque tú sabes, Kennedy, y pues desde pequeño siempre estuve en la iglesia,
y oía hablar de Dios, pero no me atrevía a conocerlo verdaderamente, como se podría decir, porque dentro de ello, entre ir a la iglesia, escuchar de la palabra, pues era un momento en el cual yo decía: "Okey, estoy yendo a la iglesia, creo que está bien, creo que es bonito", y ya, ahí quedaba todo ello. Escuchaba de Dios, pero, como se podría decir, no lo interiorizaba, no lo creía, no lo llegaba a comprender. Eh, no podía decir que Dios no era real, pero era como que no comprendía si podía haber algo que él realizara o no. Y bajo ese temor tampoco me atrevía a buscarlo verdaderamente, como se diría, ¿no? A buscarlo en intimidad, a buscarlo en comunión, a dejar mi vida en sus manos y eso, principalmente no podía decir que Dios no era real para mí, sí lo era, pero era como que solamente de concepto. Dios es real y quedó ahí, no es que lo haya fundamentado en mí. Día. Y justo eso sucede Exacto. siempre, ¿no? Casi siempre pasa eso, porque cuando vamos a la iglesia, normalmente en los primeros años, no conocemos a Cristo, ¿no? Sino aprendemos de Él, ¿no? Empezamos a ver que hay un Dios que tiene el poder de todo, pero muchas veces estamos dudando, muchas veces decimos, voy a seguir aprendiendo de Él, ¿no? Porque al parecer lo que estoy haciendo está yéndome todo bien, ¿no? Es lo correcto, pero cuando conoces al Dios así en ese camino es donde cambia, ¿no? Cambia tu vida completamente, ¿no? Claro, y es muchas personas pues conocen a Dios, o sea, tú preguntas por la calle, ¿no? Tú preguntas en tus compañeros de trabajo, tus amigos, ¿crees en Dios? Y te dicen sí, 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 creo en Dios, pero no saben verdaderamente, no lo conocen, ¿no? Es O sea, no correcto. han leído su palabra, no saben que esto está mal, no saben que la vida que llevan está mal, o sea, simplemente dicen, sí, yo creo en Dios y punto, pero muchos no conocen, pues así nosotros llegamos a la iglesia sin conocer a Dios, ¿no? Simplemente creemos, ¿no? Porque hasta el diablo cree, como dicen, ¿no? Claro. Pero no lo conocemos, ¿no? Y eso es lo que antes éramos, pues, ¿no? Antes de conocer a Dios, ¿no? Entonces, había algo que sabías que no estaba bien, pero que no podías tú dejar. O sea, antes de conocer a Cristo sabías que algo no estaba bien, pero era algo que tampoco tú no podías dejar de hacer. Y Respuesta honesta, ¿no? Estamos o sea, claro, tú hermana, sabes. en esa búsqueda de hallar algo que llenara esos vacíos de paz en mi cabeza, en mi corazón, se podría decir, hallé refugio en la mentira, porque recuerdo que siempre era, o bueno, tengo padres muy estrictos, mi mamá, mi papá, gracias a Dios son estrictos. Y dentro de esa, ¿cómo se podría decir? Ese trato que tienen ellos, pues yo pensaba que cada castigo era un momento triste que debía evitar. Y para evitar eso, me refugiaba en la mentira. Luego, empecé a mentir y con ello también, encontré otro aliado que también no favoreció mi vida, que fue el dinero. Y entonces, eso no me ayudó porque dinero y mentira, obviamente, empecé a hurtar cosas de la casa, dinero. Mentira como que tapaba eso y nadie se enteraba y todos estaban tranquilos, pero al final llegó el punto donde, como dijo la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerdo ese versículo siempre porque estaba en un calendario de casa y como yo tenía dentro de mí que pues estaba tomando dinero que no me correspondía, siempre ese versículo como que me atormentaba y me jalaba las orejas y decía en algún momento y recibí un buen correctivo de parte de mis padres. Yo tengo una buena experiencia y con esto yo me acuerdo que allí en Cerro Centro justo tenía problemas también en mi familia, en mi casa. Y
una hermanita me dijo, tienes problemas y muchas veces nos ocurren, ¿no? ¿Sabes lo que puedes hacer? Es escribir textos bíblicos y pegarlo alrededor de donde más ocurren las peleas. Así me dijo. Buena, Y, buen consejo. y fue lo que hice, ¿no? Escribí a plumón, a mano, así, y yo que tengo una letra horrible, así lo escribí en el medio, ¿no? Y cada vez que había pelea o discusión en mi casa, todos peleaban y miraban ese texto bíblico, ¿no? Y se calmaban, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Jesús. Es cierto, la palabra donde esté hace efecto, ¿no? No sé, dice, No, sino que estaba recordando que como muchas personas pasamos por lo mismo de que éramos mentirosos, ¿no? Antes de conocer a Cristo, o sea, cómo el engaño, la mentira es tan fácil en el humano, ¿no? Viendo también, poniendo el caso del diablo, ¿no? Que también engañó a Adán y Eva, o sea, les mintió, ¿no? O sea, de una parte cierta, pero también con un poco de mentira, ¿no? Como siempre la mentira, el engaño es el punto débil también del ser humano, ¿no? es Cuán lo que mentirosos estamos, somos muchos, ¿no? sí, eso es cierto. Y aún estando en la iglesia, yo combatía con eso. Yo Claro, era esa es la muy lucha, ¿no, mentiroso. hermano? A veces uno, o sea, como dice, ¿no? Te encuentras en un momento de que alguien te dice algo y tú, ay, por querer salir, mientes, pero Ajá. después te sientes mal, te sientes terrible y eso es algo que de verdad deberíamos nosotros pedir a Dios, ser valientes y decir, no, ¿sabes qué? Esto pasó y no camuflarnos, Mm, ¿no? A veces, ahí yo O aprendí la sinceridad. no ser Sí, sinceros, ¿sí o porque a no? veces decíamos, no, mi mamá me está llamando, chao. Por quedar bien, ¿no? Por quedar bien, Y uno queda mal con Dios. y eso, por quedar bien nomás decías, no, tengo que hacer otra cosa acá. Por no decir, no quiero ir, No, tengo ¿por qué? otras prioridades, Claro, gracias, chao, ¿no? claro. Entonces muchas veces dices, no, tengo que hacer otra cosa, así, te vas, ¿no? Y de verdad que cuando uno lo practica, se hace fácil, ¿no? Cuando alguien te dice algo, no, la verdad es que no puedo ir porque no me siento bien, o no puedo, mi mamá, o mi papá, o mis hijos, ¿no? Y practicar eso de verdad que también se vuelve un hábito, ser Sí. sincero, ser honesto. Y Jesús, ¿cómo practicabas, o sea, tú en esos tiempos? ¿Cómo hacías con la culpa o la frustración que tenía? No sé cómo. Era una etapa difícil porque, uno, no entendía de la palabra de Dios, pero como les menciono, ese versículo de que la verdad nos hará libres siempre estaba presente y tenía miedo, pero buscaba la manera de apagar ese miedo. Y entonces pasaba un día, pasaba 2 días, el remordimiento pues iba disminuyendo, ¿no? Como que iba normalizando aquellos actos. Pero gracias a Dios llegó un punto en el cual ya no, o bueno, no es que no lo haya considerado normal, pero el Señor me detuvo antes que lo hiciera, antes de que considerara que lo que estaba haciendo era normal. Y fue ahí donde llegó el correctivo de mis papás. Pero siempre estaba el miedo, ¿no? Hasta tenía miedo ver ese calendario por la palabra que estaba escrita ahí, porque era sencillo de entender y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo tenía miedo en la primera parte de y conoceréis la verdad. Y yo decía, es palabra del Señor, el Señor va a hacer que todos se enteren lo que estoy haciendo y no sé qué va a ser de mí ese día, pero no consideré la segunda parte de que la verdad os hará libres. Y ahí pues, Expresar a la luz. Y es lo que exacto, te hace libre, ¿no? O sea, esa parte de que eres libre, o sea, que sientes sin una carga encima, ¿No? es lo mejor, ¿no? Que Sí, puedes sentir. claro. Y lo que nos estás comentando, entonces yo te preguntaría, ¿no? ¿Recuerdas el momento donde tú sentiste que ya no podías seguir igual? Dijiste, basta, ya no puedo seguir así, no puedo con esta carga, ¿no? De lo que nos comentabas, ¿no? ¿Te acuerdas de ese momento en que dijiste, ya no quiero hacer así, yo quiero cambiar porque amo a Cristo y quiero darle mi vida a Él? En este caso tendría que decir a ella, hermana, que mi vida viene siendo una serie de procesos mediante los cuales me voy aferrando más a Cristo. Porque creo que, bueno, no, sí, o sea, ya principalmente confío
en Cristo en todas mis decisiones, sino que hasta ese punto ha sido una serie de procesos, porque a partir de ese momento yo era muy pequeño, 12 años aproximadamente, pero llegó el momento en el que mi madre y mi papá me dieron mi corrección y dije, no lo voy a hacer más, pero tampoco es que entregué mi vida a Cristo. Es como un punto de que ya terminé ahí lo que es la mentira y el hurto, pero aún no aceptaba a Cristo en mi vida. Todavía no me acercaba plenamente a Cristo, a conocerlo. Y Y Jesús, entonces fue ahí, ¿en qué momento entonces empezaste a acercarte más a Cristo? Para que nos comentes, para ya, que escuchen tu testimonio. ahí sí fue ya más bonito. A partir de ese punto donde ya terminé el hurto, pues empecé la secundaria y continué ya mis estudios fuera de casa. Ya no estudiaba en la misma ciudad que viven mis papás, que es Cerro de Pasto, sino yo me trasladé a la ciudad de Huancayo Ah, él estudió en para el COAT, estudiar ahí. pues sí, correcto. Ya me acordé que él se alejó de la maldad de nosotros. Sí, porque No, ya sino no lo que mortificamos para ir a la iglesia y se fue pues a estudiar. ingresé, gracias a Dios, al Colegio de Alto Rendimiento de acá de Huancayo. Y pues como es un sistema internado, eh, era de lunes a viernes estudiar, y sábados y domingos, si es que tus papás te recogían, pues podías salir del colegio, si no, te quedabas. Y como era una distancia prudente entre Pasco y Huancayo, pues difícilmente mis papás venían. Era cada 2 semanas, creo que los tenía ahí. Y me era difícil porque salía del colegio, íbamos a comer, a hacer algunas cosas y al día siguiente descansaba, al día siguiente ya tenía que estar alistándome para ingresar de nuevo al colegio. Entonces no fue como que busqué una congregación aquí en Huancayo, y simplemente esos 3 años que me quedaban de escuela secundaria, de colegio secundario, los perdí. No asistí a una iglesia, no estaba escuchando palabra del Señor. Sí tenía mis Biblias, pero en el colegio no las tenía. No, no leía, no estaba orando. Como le decía, hermana, vivía también a la deriva. Fue ahí después de eso que ya quinto grado de secundaria, preparándome para el ingreso a la universidad, eh, por gracia del Señor, entro al cuarto de mi prima Jimena allá en Pasto y encuentro cartas donde estaban los nombres de los jóvenes con los que compartí un tiempo en la iglesia de Cerro Centro. En ese tiempo éramos 6 adolescentes, 6 jóvenes que íbamos y que eran muy amigos míos, ¿no? Y recuerdo que le escribí a una persona en especial que aún permanecía en la iglesia y me animó, me dio esa valentía para poder volver, porque yo sentía miedo de volver a la iglesia. A pesar de que no haya vivido netamente una vida cristiana, como se podría decir, o haya buscado incesantemente al Señor, tenía un miedo de ir, pero tenía miedo, pero esa persona, se llama Jacqueline, me ayudó bastante. Me ayudó mucho porque de alguna u otra manera me impulsó a volver a la iglesia. Y ya no éramos 6. Yo recuerdo que cuando salí de la iglesia para ir a Huancayo éramos 6 adolescentes y en los jóvenes pues rara vez venían. Pero volví a la iglesia y ya había cambiado completamente. Yo no era ya el niño bajito, sino había crecido, me había estirado y nadie me reconocía. Entro y veo que son más de 20 adolescentes y están ahí felices. Y yo tuve un temor, pero ahí justamente la hermana salió, la hermana Jacqueline salió y pues me llevó adentro y pues ya estuve ahí. Al principio tuve temor, tuve miedo, me sentí raro, sentí esa sensación de nervios, vergüenza que siempre sientes, ¿cómo se podría decir? Un ardor dentro de ti, algo que te hace sentir muy incómodo, pero no quería salir. Y así fueron las primeras semanas. El primer sábado estuve ahí con un poco de temor, bueno, bastante temor.
Luego el siguiente sábado ya fue disminuyendo eso y me fui adaptando un poco más. Y entendí que ahí encontré ese propósito que estaba buscando, ¿no? Ya me centré en escuchar más la palabra de Dios. Me tomó hasta el quinto grado de secundaria poder tomarle en cuenta e interiorizar en mí todo lo que el Señor nos prometía. Jesús, y quería preguntarte, ¿cómo fue tu encuentro real con Cristo entonces? Cuando tú vuelves a la iglesia, ¿en qué momento crees que fue tu encuentro real con Cristo? Como lo decíamos en las entrevistas pasadas, ¿cómo fue? Por ejemplo, el de Pablo fue como un rayo. Claro, claro. El mío fue una prédica allí donde me tocó el alma y Y Lindsay, mío fue en la pandemia como decía yo, aquí se acaba todo, yo tengo que entregar mi vida a Cristo y ya está. Ese fue mi tu estremezón. momento, y de ti, tu momento, ¿cómo fue? ¿Cuándo cayeron tus escamas? De los ojos. De los ojos, como Pablo. Fue un momento bastante raro porque justo todo esto empezó en una tensión que hubo entre mis padres y yo, porque ya estaba empezando a ir a la iglesia y siempre, bueno, mis papás, mi mamá se alejó de la casa de Dios y mi papá no es cristiano directamente, entonces me cuestionaban mucho porque yo era muy desobediente, era muy contestón, era muy eh, liso con mis papás, pero sí quería ir a la iglesia. Y llegó un momento en el que me confrontaron. Estás yendo a la iglesia, pero sigue siendo desobediente, sigue siendo liso con nosotros, sigue contestándonos, sigue respondiendo de mala manera. Y como yo seguía así, se hizo una pelea total. Pero entonces fue que fui a la iglesia. Bueno, en ese momento la tensión fue tanta que mis papás soltaron palabras, decían, ándate de mi casa y todo eso. Y yo me salí, fui a la iglesia, fui donde el pastor. Y creo que ahí fue donde entendí el momento en el que Cristo me estaba llamando a obedecer, porque el pastor me dijo, no tienes la razón, el pastor Máximo, que lo recuerdo bastante, me dijo, tú no tienes la razón, tienes que obedecer a tus papás. Y no me enojé por ello, sino sentí paz dentro de mi corazón. Sentí que por más que dentro de mí decía, pero ¿por qué? Si ellos me dicen esto, si ellos me dicen esto, y ahora el pastor me recomienda que los obedezca. ¿Por qué? Pero sentí esa paz y entonces dije, no sé a lo que me estás llamando, Señor, pero solo sé que si esta paz va a estar dentro de mí, quiero obedecerte a partir de ahora. Fue ahí donde creo que ahí encontré mi momento con Jesús y dije, voy a seguirlo, voy a obedecerlo. No sé lo que me depara, no voy a preguntar el por qué, pero si la paz que Él trae en mi corazón es esta, no la quiero soltar jamás, se podría decir. Claro, claro. Eso es lo bueno, ¿no? Porque los lugares donde nosotros debemos refugiarnos y consultar mayormente es ahí, ¿no? En En los el- pastores de la iglesia, en los Claro, ancianos de la iglesia, y no recurrir a amistades del mundo, ¿no? porque muchas veces también, a veces, también el hermano quizás, o sea, de tu congregación está frío. Ujú. Entonces, como dice acá el hermano, que preferiblemente con los ancianos, con el pastor, porque ellas tienen más años dentro de la iglesia. Entonces, y eso también es lo que pasa mucho, hermano, de que muchas veces uno empieza a ir a la iglesia, ¿no? Y a veces como uno recién va, poco a poco va asistiendo, pero sin embargo en la casa ya te están juzgando, ¿no? Como diciendo, oye, pero ¿para qué vas a la iglesia si sigues igual? ¿Para qué lees la Biblia si sigues igual? ¿Para qué? Y muchas veces eso también desanima, ¿no? Porque también una hermana grupo de jóvenes también nos contaba lo mismo, ¿no? Que en su casa siempre le dicen, ¿para qué vas a la iglesia si sigues igual? ¿Para qué lees la Biblia? No cambias. Entonces, a veces también los demás no entienden de que todo es un proceso, ¿no? De que hay un punto en que realmente tocas fondo y verdaderamente Dios entra a tu vida y tú verdaderamente cambias, ¿no? Con la ayuda de Dios, en tu caso, ¿no? De que ya dejaste todas esas cosas y verdaderamente entendiste que debes entregar tu vida a Cristo, ¿no? Y ahí empieza todo el proceso, ¿no? Entonces,
es algo que también pasa a muchos, ¿no? Sí, Muchos, porque yo recuerdo cuando cambié, cuando en mi casa tampoco eran siempre se cristianos, juzga. nadie era cristiano, todos eran católicos. Y nosotros trabajábamos para una oficina ahí en Pasco también. Y todos me conocían, pues que yo siempre salía con mis amigos de noche y todo. Entonces, cuando eh, yo iba a la iglesia, sí, pero cuando se me cayeron las escamas y dije, Señor, de aquí en adelante, hasta donde me lleves, pues, hasta donde tú me lleves, yo ya no voy a hacer. Y todos me decían, oye, ¿ahora te has vuelto cristiano? ¿Ahora eres cristiano? Y Sí, cualquier cosita que podía fallar, me decían, ya ¿qué? te ¿No eres juzgaban, cristiano? ya te Ajá, ponían la cruz, ya, ya, o sea, que no eras cristiano. eso es cierto. Ya te Y así me crucificaron. decían, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero muchas veces me sentía mal, pues, ¿no? Porque Sí, decía, Señor, te he hecho mal, tienes razón de juzgarme porque he hecho mal. Y entendí ayúdame, que sí. muchas veces Dios no es de la noche a la mañana, sino es un camino largo por recorrer. Es casi toda nuestra vida dedicada a Él. Y hacerlo menos, ¿no? La próxima ya sabes cómo actuar en esas circunstancias Claro, y así, ¿no? Ir cambiando. Ese es nuestro caminar ese cristiano, es ¿no? nuestro caminar. También dar un buen testimonio también es importante, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Creo Claro, que ahí desde ahí empieza, empieza, ¿no? claro, desde ahí Porque empieza. em, yo antes todos me conocían como era y poco a poco iba cambiando y después de 5 o 6 años Y recién la me gente dicen, se da cuenta. ah, ya cambiaste, pues, ¿no? Sí, Sí. claro, eso es muy cierto, eso es muy Ujú. cierto. Entonces, con lo que nos comenta el hermano, entonces la pregunta sería, ¿cuál fue el primer cambio evidente en tu vida? Bien, hermana, en este caso, aplicar lo que me aconsejó aquel día el pastor, obedecer a mis papás. Quizás tuve más restricciones, incluso hubo sábados donde los que no me dejaron ir, pero ya se mostraba que un ambiente más tranquilo en casa, que era algo que buscaba de pequeño, pero ahora había encontrado y sin mentir, sino que obedecía. A veces también un poquito me costaba aceptar lo que me decían mis papás, pero entendía que era un proceso, pero en la mayor parte de veces ya era más tranquilo e incluso buscaba alguna manera de que me den el permiso para ir a la iglesia, ¿no? Y entonces creo que ese fue el primer punto de cambio. Cambio, o la obediencia, dejar la mentira y el hurto. Y Cierto. Jesús, quería consultarte ahí, ¿y cómo describirías hoy tu relación con Cristo? ¿No? O sea, ya nos contaste cómo conociste a Dios, cómo volviste a encontrarte con Él, en qué momento tuviste tu cambio. Y sí, nos gustaría saber cómo describes hoy tu relación con Cristo, ¿no? Hoy mi relación con Cristo, pues, primeramente me ha llevado a hacer cosas que no imaginé hacer. En este caso, gracias al Señor, se podría decir que es todo obra de Dios, porque actualmente mi relación con Cristo diría que es Él que está haciendo todo en mí. He entendido a lo largo de estos años que usar tus fuerzas es como ponerle trabas a lo que el Señor puede hacer. Usar tus fuerzas impide que el Señor haga su voluntad completamente en ti. Y simplemente tú tienes que recibirlo, tienes que poder entenderlo, nada más no tienes por qué cuestionar el porqué de sus decisiones, sino tienes que saber que todo lo que hace es bueno y confiar en ello. Entonces, creo que estoy en esa etapa de mi relación con el Señor, dejar que Él obre en mi vida, dejar que Él me llene de, del Espíritu para que yo pueda continuar en esto. Creo que es el propósito que ahora el Señor me ha dado de continuar sirviéndole, de continuar en su servicio, de continuar en la buena obra que Él tiene para mí. Amén, Jesús, y eso es, ¿no? Llenarnos de Él, ¿no? Muchas veces es como lo comentábamos ahí en el podcast, en el otro con los hermanos, es llenarnos todo el tiempo de Él, ¿no? Porque si no, nuestra vieja carnalidad nos gana y terminamos dando pasos atrás en vez que pasos adelante, ¿no? Claro, Entonces, eso siempre, siempre nos sucede. así es. Y lo que dijiste es último es de que confiando en Dios, que todo lo que Dios hace es bueno, ¿no? Muchas veces nosotros no vemos más allá de nuestros ojos, o sea, siempre vemos hasta un cierto límite y de ahí ya no vemos más allá.
Entonces, más allá del problema, más allá de lo que estamos pasando, pero Dios ve más allá del límite que nosotros vemos. Entonces, Dios sabe qué cosa nos conviene, Dios sabe cuál es lo mejor para nosotros, su voluntad es perfecta y es buena, ¿no? Por más que para nosotros quizás lo veamos, ay, no, que esto, que el otro, ¿no? Pero Dios sabe por qué lo hace, ¿no? Porque su voluntad siempre va a ser buena para nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar siempre, ¿no? Porque Dios ve más amplio el problema, ¿no? Entonces nos ayuda a poder enfrentar eso, ¿no? Entonces, la otra pregunta, después de conocer a Cristo, coméntanos si has tenido alguna duda o dificultad. Ahora que eres, por ejemplo, él es presidente de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano de Cerro Centro de la IEP, Ah, ya. donde yo conocí a Cristo. Él es presidente ahora. Entonces, claro, Entonces, coméntanos si has tenido alguna en tu duda caminar, o es que tienes alguna duda. Ahora mismo creo que no hay ninguna duda, pero antes sí lo hubo. Dentro de lo que es mi vida espiritual, creo que han habido momentos en los cuales uno se siente desmotivado o se pregunta, ¿por qué estoy acá? Y a veces se te nubla tanto la mente o no recuerdas cuál ha sido tu llamado en el inicio y dices, ¿por qué? Pero gracias a Dios esas dificultades se han ido disipando porque principalmente al momento que tenía esa duda ya era cuando los jóvenes me estaban escribiendo. Los adolescentes, los jóvenes me llamaban y entendía que el Señor era quien me decía, aquí está tu llamado, ahora sirve. Y dentro del liderazgo se podría decir que mm, el respaldo muchas veces es distinto a lo que tú piensas, porque uno en sus fuerzas dice, entro al liderazgo y voy a hacer esto, voy a hacer la otra cosa, voy a hacer aquello, y todo va a salir bien, pero al momento de la verdad te das cuenta que no depende de ti, sino depende de lo que el Señor en su voluntad haga. Y entonces ahí fue un poco chocante para mí, porque decía, Señor, estoy sirviéndote, esto lo hago para ti, pero entendí que ahí es donde el Señor me dice, ¿de verdad lo estás haciendo para mí o estás dejando que tu orgullo te gane o estás dejando que tus fuerzas te ganen y no estás dejando de confiar en mí? Y creo que es un poco confuso ahí identificar ello porque dices, pero estoy sirviendo, pero no sale, pero estoy sirviendo y no me cuadra. Y entonces aprendes a confiar más en el Señor. Ahora creo que es simplemente cumplir con lo que el Señor me ha dado, hacer su voluntad y pues orar porque esas vidas que están bajo el liderazgo puedan crecer en el Señor. No quizás viendo a un líder al frente, sino buscando a Cristo principalmente. correcto, Jesús. Yo me quedo con esa parte que mencionas, ¿no? Que siempre es Cristo buscándonos y llamándonos. Tú estás ahí, ven acá y sirve. Y eso es lo que hizo. Aquí. Sirve. Y eso. Solo tiene que ver tu disposición, Sí, la disposición que y tienes. Jesús, ahora tú, qué es lo más difícil de vivir tu fe como joven? O sea, muchas veces, ahora ya como en este proceso de que ya conoces a Cristo, ¿cómo batallas con tu fe, no? En tu entorno. En tu entorno, recordando que, ¿qué es la fe? Claro, en este caso, batallar con mi entorno siempre es más complicado. La misma universidad hace que conozcas diversidad de personas con diversidad de pensamientos y mentalidad. ¿Y esto en qué influye? En que si tú formas un grupo de amistades, de compañeros, de colegas, de estudio, de trabajo, siempre hay personalidades que se van a querer imponer. Y dentro de ello, la influencia que tienen, pues también quieren presionar a que todo el grupo siga una influencia. Y a causa de ello, pues me he visto sometido a esa presión. Visto de este modo es poder salir, poder conocer, poder ir a los lugares donde no debería estar porque no encuentro nada ahí porque el Señor me ha librado de ello. Y entonces dices no y a veces te ven raro. Ahora en la lucha en mi entorno, pues principalmente ahora siempre están esos colegas que te dicen hay que salir, vamos por ahí, que intentan hacerte caer. Pero lo principal que hago es simplemente ignorarlo, abocarme a las cosas que tengo que hacer. Gracias a Dios
el Señor está llenando esos espacios donde puedo encontrarme solo, y ahí es donde creo que el enemigo ataca más fuertemente, porque si no es una cosa, la que estoy haciendo es otra cosa, y principalmente es dentro de la iglesia, ¿no? Coordinar con los hermanos, el pastor me está llamando para ver más coordinaciones, el hermano de consistorio te está llamando, tienes un estudio pendiente, tienes que buscar de la palabra del Señor. Y entonces en esos momentos de donde tú sientes esa, ¿cómo se podría decir? Esa llegada de que están buscando hacerte caer, llenarlo con el Señor. Y no solo viene de lo externo, sino también de lo interno, porque siempre el corazón es perverso y te pones a dudita y sí, sí, pero no. Entonces, tienes que llenar tu corazón con el Señor, ¿no? Leyendo su Biblia, cantando sus alabanzas, sus himnos, sus coros, no sé, quizás buscando prédicas en YouTube o hablando con algún hermano que te pueda fortalecer tu vida en esos momentos donde tú estás propenso a caer, principalmente eso. Eso es cierto, ¿no? Porque cuando tú eres joven estás rodeado de todo tipo de personas y no solo cuando eres joven, sino ya cuando estás en el trabajo y estás con mucha influencia global. Pero yo siento que ahí es donde Cristo refleja muchas veces su amor, porque no eres tú el que se gana el respeto, sino es que Cristo hizo algo en ti que hizo que ellos puedan decir, no, no, él es cristiano y con él todo tranquilo, ¿no? Pero él se limita en estas cosas. Y todo bien, pero tienes el respeto de ellos, ¿no? Sí, eso es Eso cierto. es lo que Cristo te puede dar en tu vida, ¿no? O sea, hacer que te respeten las demás personas que te rodean y porque eres cristiano, ¿no? Y no por decirte, ese cristiano, sino, él es cristiano. Y hay Le respeto, respetan, ¿verdad? ¿no? Hay un Sí. respeto distinto, ¿no? Una forma no de menospreciar, pero sí de tener consideración, ¿no? Y lo otro que nos dices es también cierto, porque justo debemos de llenarnos de Cristo, ¿no? Y es bueno que la iglesia esté influyendo, así como en ti, en que te llame el pastor, que conversen para dirigir. Y eso es bueno, llenarte de las cosas de Cristo, ¿no? O sea, así puedes crecer más, ¿no? Exacto, exacto. La otra pregunta, Jesús, ya estamos a unas preguntas de acabar. ¿Cómo cuidas actualmente tu relación con Dios? A ver, principalmente es la oración. Hay momentos en los que, bueno, como vivo solo, hay momentos donde la necesidad de estar acompañado es abrumadora porque tu corazón se llena de tristeza. De alguna u otra manera extrañas a tu familia, a tus papás, la iglesia, porque sabes que, bueno, quizás acá actualmente congrego en la iglesia Luz de Vida de Años Chico, pero es distinto a cómo te sientes en donde tú ejerces tu liderazgo. Ahora, en los momentos de soledad siempre he tenido esa necesidad, ese inconsciente en el corazón, como se podría decir, de necesitar algo, o de hablar con alguien, o de ir a algún lugar, pero al primer momento en que siento esa necesidad, creo que ahí es donde doblo rodillas, le pido al Señor que llene ese vacío. Y de alguna u otra manera el Señor lo hace, porque recuerdas, ya voy a llamar a mi papá, voy a llamar a mi mamá. Ahí nomás ya te escriben los hermanos constantemente. Bueno, hablo mucho con el pastor de nuestra iglesia, nuestro pastor Abraham, y pues eso principalmente. Después los hermanos, como les mencionaba, están ahí, los chicos, los jóvenes, siempre consultándote, siempre diciéndote, estoy en esto, estoy en lo otro, aquello. O si no, tú mismo recuerdas también, tengo pendiente esto para la semana con los jóvenes, cuándo me voy a reunir, cuándo lo vamos a hacer, qué coordinaciones se vienen. Y entonces creo que lo principal en esos momentos de cuidar tu relación es la oración. Pedir que el Señor llene ese espacio donde tú puedas sentirte débil, esos espacios donde tú puedas sentirte que puedes perder el control, pero ¿quién más va a tener control de tu vida si no es Cristo, si no es nuestro Señor? Amén, Amén. hermano. Y eso es muy Entonces, cierto, ¿no? Yo me guardé una parte de lo que pasó en el Antiguo Testamento y es que nos decían que caminaba con Dios. ¿Quién caminaba con Dios, hermano? Enoc. Enoch, correcto. Yo sé que hay un libro apócrifo de Enoch, pero Por otro video. pero para otro video, pero
lo que me gustaba era que no caminaba con Dios, ¿no? Nos dice la palabra. Y eso es lo que yo siempre hacía, ¿no? Y en mis tiempos donde andaba solo, o bien estaba, por ejemplo, en Huánuco, caminando solo, andando con mi moto, andando, y hablaba con Dios, ¿no? Y decía, Señor, tengo estas dificultades, problemas, y me llenaba, ¿no? Me llenaba los vacíos que yo pude tener, ¿no? Y justo hace poco tiempo, cuánto extrañaba muchas veces haber perdido ese tiempo, ¿no? Había dejado un tiempo ya por las preocupaciones, por los azares de la vida, de estar así hablando con Dios cada vez que podía, ¿no? Porque recordemos, hermanos, que nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Sí. Si Enoc esos tiempos nos dice que hablaba con Dios, Imagina. nosotros más aún que Más Él, ¿no? aún. Tenemos al Espíritu Santo que mora en Cerquita. nosotros y podemos hablar con Él, ¿no? Aprovechemos esos tiempos libres y nada, eso, Lince. Y para la última pregunta, Lince, te dejamos. Bueno, hermano, comentárnos todo. ¿Qué le dirías tú a un joven que hoy se siente vacío y está lejos de Dios? Ah, Siendo miles de personas, hermano, millones. millones, es el momento. Primero que no llenen su corazón con cualquier cosa, tengan mucho celo con su corazón, porque todo lo que ofrece este mundo, como bien inicia, también se acaba. Si están pasando por momentos de tristeza, de soledad, de depresión, de ansiedad, todo ello va a acabar, pero pongan su confianza en aquel que prometió ser eterno y lo dice su palabra, que es nuestro Dios. Llenen con algo que les va a durar para toda su vida, su corazón, llénenlo con la palabra del Señor, búsquenlo a Él verdaderamente y pues sería un reto para ellos que lo busquen verdaderamente y ellos puedan obedecer todo lo que en su palabra nos dice para que vean que esos problemas, esa soledad, esa necesidad que sienten va a ser llenada por el Señor. Dios es fiel a su palabra, Él va a tener cuidado de nosotros y creo que eso es lo que les podría dejar, que se reten a buscar al Señor y el Señor va a hacer que su corazón sea llenado por algo que es eterno, no algo que va a pasar. Claro, hermano. Amén, Jesús. Y yo voy a decir algo corto, ¿no? Una pregunta cortita. ¿Cómo gustarías, qué diría en tu epitafio? El epitafio es lo que va en tu tumba. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Venía aprendiendo a lo largo de estos años que principalmente, no sé, solo me llamen por mi nombre, Jesús, y ya, porque creo que todo lo que hago no es de mí, sino de Dios. Si Dios no hubiera predestinado en mí hacer esto, creo que yo no hubiera hecho nada y no hubiera sido recordado, así que no merezco que me recuerden por algo, siendo Dios el principal actor en mi vida. Ok, solo quisiera que te llamen Jesús. Bueno, yo estoy alegre de haber tenido esta entrevista con Jesús porque, como él lo mencionó, yo lo vi cuando yo empecé a ir a la iglesia, lo vi y era pequeñito, pues, pequeñito. Y ahora ya es líder. Y luego se fue, como él dice, se fue a Huancayo a estudiar y fueron 5 años donde ya no lo vi seguido porque él estaba estudiando y cuando él volvió creo yo también ya estaba de fuga, de paz, pero ya volvió grande, ¿no? Ya no era, me gustaría, esa imagen que yo tengo de Jesús es que un niño que sí era destacado en el colegio, que era muy pequeño y que estaba adelante del culto, escuchando la palabra y era el más pequeño de todos, ¿no? Y creo que Dios siempre tiene algo para nosotros, hermanos. Entonces, en todo tiempo Dios nos llama y como Jesús dice, Él predestina, ¿no? Si podemos si vamos a seguirle a Él y servirle, ¿no? Gracias, Jesús, por esta entrevista. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros una vez más en un capítulo. Y les invitamos a que nos sigan viendo. Cada semana va a salir otra entrevista con otro líder. Compartan los videos, ya saben. Compartan, denle like y suscríbanse para que reciban las notificaciones de nuestros videos. Así es. Eso fue todo por hoy. Hasta luego. Chao. Gracias, hermano.